literatura, lenguaje, investigación teatro. y mucho más. Si te apasiona el mundo de las palabras, Estás en el programa correcto, ponte cómodo y ajusta el volumen. que ya está iniciando. Somos de palabras. Muy bienvenidos nuevamente a este episodio de Somos de Palabras. Gabriela Chávez, encantada de nuevamente hablar contigo sobre temas muy interesantes respecto a las letras. Y me encuentro con dos personas muy especiales también, que ustedes ya los conocen. Isaac, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? También excelente, gracias por preguntar. Y también tenemos a Icaro. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, la verdad es que emocionados por el tema que nos compete hoy, porque estamos grabando en una fecha muy especial, que es 23 de abril. Tal vez este programa pues llegue a tus oídos mucho tiempo después, pero el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro, ¿cierto? Así es. Entonces nos complace hablar sobre uno de los escritores más importantes del siglo XX respecto al habla hispana, pero también a la literatura universal, ¿cierto? Y bueno, yo les dije que es muy importante, ¿no? Y ya hemos dicho esto, pero pues no hemos dicho quién es. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría por su mente o qué proyección tendrían si les dijeran que las cosas que hay en su mente que podrían ser ficción los convirtieran en famosos mundialmente? O sea, ¿cómo se verían así? Si las cosas que piensan que son ficción los hacen famosos a nivel mundial. A ver, o sea, que algo que es ficción. Ficción en tu mente, ándale. Ajá. O sea, que tú te imaginas cosas, ¿no? Ajá. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, pues tenemos algo en nuestra mente que de pronto tú sabes como... Eso no va a suceder. Sí. Ok. Y decides plasmarlo en un libro. Ajá. Y eso que escribiste, que es ficción o que es así, te hacen famoso mundialmente. ¿Cómo te sentirías? O sea, ¿qué habría en tu mente? ¿Sorprendido? Sí, O sea, exactamente. no lo podría creer porque básicamente dije, pues, esto no va a funcionar. Es como que algo de, no puede ser posible. Y que me digan, no, pues, eres famoso mundialmente por esto. Y yo dije, wow, o sea, Sí. qué padre, pero ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Pero por qué? Y Caro, ¿tú cómo te sentirías? Es que muchas veces, pues, a veces también por tareas he escrito como libros de fantasía y Ajá. de portales, entonces es como de que si uno de algunos de mis cuentos se hiciera famoso, por eso sería como, ¿qué? ¿Qué? Sí. Yo, what? Ok, pues precisamente eso fue lo que le pasó a nuestro querido autor. Y ya vamos a decir quién es. Mucho rollo. Jorge Luis Borges. Correcto. Un escritor impresionante que ha dejado un legado de verdad que muy, muy largo, muy digno de reconocer, de leer y pues de seguir analizando. Que yo sé que ustedes, o sea, que esta conversación obviamente traemos un poquito de algo que nos llamó la atención de Jorge Luis Borges, porque tuvo una vida bastante interesante, su genio escritor surgió desde muy pequeño, o sea, la verdad es que todos tenemos esta parte del don de escribir, de hablar, ya lo hemos comentado en episodios anteriores, pero los genios de la escritura sí se les nota desde que son muy pequeños. Y él tuvo pues esta característica, ¿no? Pero de su vida, ¿qué nos pueden compartir de algo que les haya llamado la atención, así muy específico sobre la vida de Jorge Luis Borges? Bueno, ahorita que lo mencionaste, pues él desde pequeño tenía un interés por la literatura, pues que alguno de sus antepasados también era un literato. O sea, que tenía una ascendencia, Sí. una ascendencia ahí de literatura y que influyó, ¿no? O sea, yo creo Sí. que los buenos hábitos se heredan y pues ese don, talento ahí lo heredó. Muy interesante eso, la ascendencia. Bueno, yo escuché y también leí que Jorge Luis Borges, aunque es muy conocido por las creaciones, también traducía. O sea, no se especificaba en un tema como el cuento, sino podría ser poeta, podría ser narrador, podría ser traductor, entre otras cosas. Básicamente era un mundo de cosas en él. Y fue uno de los artistas argentinos más reconocidos del siglo XX. O sea, era multifacético. Multifacético, esa es la O palabra. sea, Gracias. o sea, todo lo que pudo haber hecho lo hizo bien y lo hacía con un genio increíble. Y como dice Isaac, realmente fue un
un artista genio reconocido en Argentina, muy apreciado por ellos y también muy reconocido a nivel mundial, y por eso yo le hacía esa pregunta, ¿no? Porque algo de lo que, o sea, una de las características de básicamente todo lo que escribió, porque él manejó, y aquí vamos a lo de multifacético, ¿no? Él manejó tanto la prosa como el verso y lo hizo muy atinadamente. Y la recurrencia en sus, o sea, los temas recurrentes en sus escritos, pues eran sobre el tiempo, sobre el espacio, el destino y la realidad, ¿no? Que fueron mezclando y que lo hacían precisamente multifacético. Hablando un poco de la realidad, él no decía, o bueno, no iba al final feliz muchas veces. Iba más como que a la realidad. ¿Qué pasa al final de la vida? Pues uno muere. Uno muere. Y así te lo decía tal cual, básicamente. O sea, la muerte viene tarde que temprano. Entonces eso como que te trae a la realidad de toda la ficción que llevas, o sea, porque él es Sí. un aficionado de la Sí, es ficción. el as de la ficción. Ajá. Te manda a un mundo lejano para traerte de nuevo a la realidad con la muerte. Entonces como que te tira lejos para volverte a jalar. Y, o sea, te causa una, tal vez, Te revuelca, Ajá, te revuelca mentalmente. Sí, porque sí, te hace- viajas gira. muy, o sea, te viajas y como que dices, no, espérate, te jala del cabello y te tira para poder darte un golpe de realidad que muchas veces a nosotros se nos va. Sí, es cierto, es cierto. Realmente él, o sea, como tú decías, retomando, él lo que más escribe es ficción, o sea, y hace una mezcla muy interesante. Yo creo que de ahí que sea un genio, ¿no? Porque sabe mezclar precisamente supo mezclar lo que dijo Isaac, o sea, la parte imaginativa, fantasiosa de esto que lleva tu mente a estar en otro, pues vamos a decir en otra dimensión, ¿no? Pero llevarte a este grado de imaginación, pero también, o sea, pasos o cosas muy claras de la realidad, del tiempo, de la vida que vives en este momento, que puede estar llena de desgracias, puede estar llena de desamores, pero también de amor, y va siendo una mezcla muy interesante. No sé si tuvieron la oportunidad de leer algún cuento que básicamente es por un poco por lo que más es famoso por sus cuentos, que les haya llamado la atención, que quieran hablarnos un poco de qué trata, pues para que podamos poner a las personas, a la audiencia en contexto, ¿no? ¿Qué fue lo que él ha escrito y cómo lo escribió y de qué escribió? Bueno, leí que uno de sus cuentos más famosos es el Aleph. Así se pronuncia, parece, Aleph. Ujú. Vamos a decir que sí. Ay. La verdad, dice Aleph, entonces, ¿qué es el Aleph? ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos Aleph? O sea, sí que tú digas una palabra, una definición de, dícese del concepto, quién sabe. Pero me suena como a un personaje, como a una persona o un personaje de la fantasía, en mi mente. Bueno, En mi mente. yo investigué. Yo, Caro? Como a un tipo de angelito o un animalito con alas, porque sí he visto como que a veces dice el Aleph y está esa figurilla a la que me refiero. Creo que es por una editorial que tengo esa percepción de el Aleph, no sé qué sea. Bueno, según lo que investigué, dice que el Aleph es la primera letra del abecedario griego, del abecedario hebreo. Yo sí. Perdón, que estaba con... ¿Qué? La ¿griego? letra alfa de... No, ¿Dónde me ¿verdad? No. pusiste? No, del Aleph. alfabeto hebreo. Sí, yo creo, chicos de teología, tenemos Confirmen. un 33 2 que se confirmen. Ok, es una letra. Según lo que busqué y lo que pude entender, es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, como que no tiene alguna, por así decirlo, combinación con lo que estamos leyendo o de lo que Sí. trata el cuento. Siento que no va por ese lado. Ajá, entonces cuando yo dije, bueno, tal vez sea un personaje, Ajá. no es un personaje, es un lugar. O sea, con estas dos definiciones en mi mente, ya está como que el lugar donde inicia todo, o el lugar, o sea, de donde surge, porque pues es la primera letra, porque
Pero no sé, Jorge Luis Borges no es como deducible a la primera. El cuento de la Aleph empieza con Beatriz, una mujer, tal vez su amada que tal vez nunca lo amó a él. Amada, o sea, ¿hablamos de Jorge Luis Borges o amada del protagonista del cuento? Es o que del libro? narra en primera persona. Ok, No, ok. no dice su nombre, Sí. solamente dice que narra en primera persona. O sea, O sea, está dice- en el primer Entonces, básicamente podemos decir que el Jorge Luis Borges es como si estuviera en el libro. como si estuviera escribiendo él. Y de hecho no se menciona explícitamente como su amada, pero por la manera en la que habla de ella, cómo la describe y cuenta cómo va, Ajá. eso hace... Él pues, pensar que empieza, si puedo leer un poco, Sí, dice... sí, claro, por favor. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo, ni al miedo, noté que las carteleras del Fierro de la Plaza Constitución habían renovado, no sé qué aviso, de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella. O Ya, sea, profundo. o sea, y va narrando mucho, mucho. Luego nos explica quién era Beatriz, o cómo, que cuando iba a su casa, qué es lo que podía ver en la casa de Beatriz. ¿Qué veía en Beatriz? Decía que primero veía una foto de ella, con de perfil. Luego veía una foto de ella en una comida. Luego veía una foto de ella casándose. Luego vio una foto de ella después del divorcio. Luego vio una foto de ella de 3/4. Luego donde estaba con familiares, parece, y amigos. Y así va describiendo lo que ella hacía. Pero la descripción, el detalle que toma en cada una de las fotos, dice, y en la foto ya estaba recostada y esto era así. O sea, Una- enfocándose en ella. Ajá, Sí. la describía a la perfección. Y no tanto en el sentido físico. No se iba tanto en el sentido físico, sino en el sentido en que lo que podría percibir de ella. Ok, o sea, como un significado emocional. Más o menos, O porque dice, tenía una mano al mentón, como si estuviera pensando, así, más o menos. Ok, ok. Entonces te llevaba como que, ¿qué estará pensando verdaderamente? O, bueno, está O pensando sea, eso. en la esencia de la persona, o sea, la Ajá. perfección o el significado de su esencia. Porque con palabras te dibujaba el retrato a simple vista, o sea, Sin tú estarlo ajá, viendo. como que tú dices, bueno, una foto, bueno, en esta foto está sonriendo, pero ¿qué siente realmente? ¿O qué es lo que quiere ¿Cuál es transmitir? la razón detrás de Ajá, la sonrisa? eso es lo que causa que uno básicamente se quede así como que, ¿estará pensando eso? Y va describiendo, le gusta mucho describir, y no describe físicamente, eso es una característica, describe más cómo son como persona. Es algo que te causa algo de conflicto porque quieres saber cómo son para ver si a simple vista también te puedes percibir eso. O sea, de verdad que él hace un juego con la mente, o sea, de aspectos reales te pasa una ficción donde puedes estar o no viendo algo concreto, pero sabiendo qué es lo que quieres ver, ¿no? O sea, con esa descripción, qué es lo que quieres ver. ¿Y qué más va sucediendo en el Aleph? O sea, ¿cuál es la trama? O sea, ¿o solo habla de Beatriz o tiene una... ¿Cómo va? ¿A cómo va el No. cuento? Un poco después habla del padre y del primo de Beatriz, ¿verdad? ¿Tú lo leíste igual? Sí, me faltó un poquito para terminarlo, Sí, pero sí. así empieza a hablar de ellos, cómo era la rutina, el que cada 30 de abril iba a comer a la casa de ellos, de los familiares de Beatriz, y que él iba a las 7:30 más o menos a Y se cenar, quedaba 25 y minutos. exactamente 25 minutos se quedaba y se iba. Sí. O sea, en pocas palabras, iba, comía y se iba. Lo invitaban, no sé si Cortesía. por cortesía, decía, más bien que eran muy cortés, la familia de ella. Entonces, decía que una vez solamente sintió algo de felicidad porque Comenzó a llover comenzó a llover. y se tuvo que quedar más tiempo. Pero hasta ahí, que a las 8, llegó a las 8, ¿no? Y
tuvo que irse rápido. Básicamente él no disfrutaba tanto la convivencia con su familia. Más bien yo creo que la disfrutaba por Beatriz. Y empieza a explicar cómo es el papá de ella, que lo invitó a una copa de coñac y que el papá solamente hablaba de muchas cosas y a la vez de nada. Básicamente cantinfleaba. Ujú. Y decía que la aburría, pero que solamente le seguía el juego por cortesía. Poco a poco va adentrándote a la historia, porque te lleva a un mundo de ficción. Sin darte cuenta ya estás en la historia, básicamente. Sí. Y dice que, bueno, un poco más avanzado, dice que habían su primo, el primo de Beatriz, había ganado un premio de literatura. O sea que decía, es una... en pocas palabras decía que lo que él escribía era una porquería. Entonces dice, y también ganaron estos, ganó el otro. Yo, así dice, yo no recibí ni un voto para mi libro. O sea, algo que podría decir muy crudo, pero que él así lo dice. ¿Qué quiere decir? Yo escribo bien, yo soy un magnífico escritor, pero no tengo ni un voto. O sea, te trae la realidad también de un golpe, no solamente con pocas... Te lleva a la ficción y luego te dice, es que no gané nada yo y veo lo que yo estoy escribiendo. ¿Sabes qué? O sea, esa parte no estoy segura, o sea, en la cuestión cronológica, pero los escritos de Borges, o sea, como literato, pues estuvieron, ¿cómo se llama?, postulados para poder él ser acreedor al Premio Nobel de Literatura. Sí. Sin embargo, estuvo nominado, tengo entendido, Y no como ganó. por 30 años, o sea, eso es muchísimo tiempo, y nunca ganó. Claro que él mantenía una filosofía muy conservadora y derechista, entonces eso, de acuerdo con los críticos, fue ¿Un detonante? un factor determinante para que él se fuera alejando de ese premio, ¿no? Que es muy importante. Pero, o sea, por eso les digo que no sé en qué momento o cómo sea la cuestión cronológica, pero si ese libro, o si ya sabemos que Jorge Luis juega con la realidad y la ficción, pues claro que uno uno como escritor en un trabajo se puede desahogar respecto a alguna frustración porque no ganaste un premio, porque tú, de acuerdo a tu autocrítica, pues reconoces que tienes alguna buena forma de escribir, y alguien que reconoces que de plano su escritura es nada buena, que tiene un premio, yo pienso que podría haber un conflicto. Pero no sé, o sea, sabemos más o menos como que Sí, qué tiempo está. justamente estaba pensando que por ese lado podía ser biográfico. Y por eso está en primera persona, o sea, Sí, podría ser, esa o sea, fue la conclusión a la cae. que llegué también, que pudiera ser biográfico, y que por eso mencionó como que el primo de ella. el primo de un amigo, sería como la versión de Exactamente. eso. El primo de un amigo le pasó, que quién sabe. Sí, que no Y nada ganó que un ver. premio y se lo merecía. Se desahogó ahí. Y también pues de su amada y todo. Como... Porque tardó en casarse. Se casó 2 veces. Pero tardó en casarse con o sea, con la que genuinamente, de acuerdo con lo que sabemos, o sea, era de que el amor de su vida. Y es más, aquí voy a incluir una frase que busqué porque, o sea, dentro de un montón de escrito, que puede ser como historia, puede ser como lo que sea, hay frases que salen, o sea, que sale a relucir el pensamiento del escritor y que son muy atinadas. Entonces, respecto al amor, o sea, que podría ser tal vez como que una pistilla ahí de cómo cuál es el desenlace del cuento. Dice, uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Ay, no sé. A mí me gustó la frase. Matadora de Jorge Luis Borges. Ok, bueno, vamos a seguir compartiendo más cosas interesantes sobre él, pero tenemos que escuchar una pequeña cápsula, porque tenemos algo más que aprender sobre él, sobre sus escritos. Entonces, después de nuestra cápsula, vamos a seguir conversando de él. ¿Les Así parece? es, vale. Acompáñanos a escuchar. El principal punto de partida que podamos encontrar en la reflexión borgiana lo será su preocupación constante y profunda por el lenguaje. Dicho interés queda atestiguado en muchos lugares de su obra. Jorge Luis Borges
el maestro de los laberintos literarios, nos sumerge en un universo de paradojas y espejos. Sus palabras, como hilos de un telar cósmico, tejen realidades alternas y desafían la lógica. En su obra, El Aleph, Borges nos lleva a un punto donde convergen todos los puntos del espacio, y en ese instante, el infinito se revela. Su prosa es un laberinto de significados, donde cada palabra es un camino hacia la eternidad. Borges, el alquimista de las letras, nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo y a explorar los abismos de la mente humana. Su genialidad trasciende el tiempo y nos recuerda que la literatura es un espejo donde se refleja la esencia misma de la existencia. Chicos, definitivamente la cápsula de este momento nos ha confirmado lo que ya hemos comentado de que Borges definitivamente es un genio al escribir. Es un genio que traspasa, muy interesante lo de que traspasa los tiempos, o sea, es algo que perdura, porque a pesar de que ya tiene pues algunos años de que él falleció, sus escritos yo creo que van a seguir por mucho tiempo siendo un punto de análisis. Él, en la cápsula mencionaban también lo del Aleph, que ya Isaac nos había hecho un poco de referencia. ¿Con qué termina el Aleph? O sea, hablamos, hasta este momento el Aleph pues es algo como que tranquilo en el sentido de que bastante neutral, o sea, sí. todo realidad, todo, ok, si pasa esto, pasa lo otro, pero ¿cómo termina? O sea, tengo esa intriga de cómo termina, porque, no sé. Fíjate que pasan muchas cosas. Hay una demolición de un edificio, el protagonista fue llevado a un sótano donde por fin conoció el Aleph. ¿Qué es el Aleph? El lugar. El Tú lugar, dijiste que el era un lugar, lugar. ajá. Pero también dicen que es como un espejo. Va más adelante, dice que es como un espejo. Que Júpiter era un espejo de todo el universo. Entonces, o sea, Tratando de interpretar. entonces ¿Qué? vas como que pensando, ¿qué es? Vas buscando en un sentido a la Aleph. Ok. El libro termina con una mujer que se llama Estela Canto. O sea, ya Beatriz, cero. O sea, Él dice que todavía la recuerda, que todo, infinitamente Beatriz es todo. que esa es una frase del libro. ¿Sí? Él lo dice. Infinitamente Beatriz es todo. Ajá. Ok. Ah. Entonces vamos al final con esta chica, ¿cómo? Este, ¿Esmeralda? espérate. Dice, Ok, el último, ajá. el último párrafo dice, ¿existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es borrosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de todos los años los rasgos de Beatriz. O sea, básicamente, bajo la Karen trágica, llorando, así de- la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz, básicamente la está olvidando. Ok. Ese es el último párrafo. No, o sea, sí, por así decirlo. O el último párrafo que hace referencia a Beatriz. Se puede decir que es el último párrafo, porque lo demás es diálogo. Diálogo de él con alguien, un monólogo. Y no, dice esto, a Estela Canto, recuerdo sin embargo estas líneas de una sátira que fusió con rigor a los malos poetas. ¿A qué este da el poema belicosa armadura de erupción estorno de popoyas y galas? Ambos baten en vano a las ridículas alas. Olvidaron cuidados de factor hermosura. Siento que estos son como que referencias o como frases que podría rescatar. Porque también en este libro, Borges, por así decirlo, empieza con una frase de Hamlet, pero una frase de Hamlet, ¿cómo empezaría, por así decirlo? La frase más común, ser o no ser. Esa es la cuestión. Sí, o sea, pero no empezó con esa. Y otra característica es que la puso en inglés. Sí, o sea, retomando lo que ya habíamos dicho, ¿no? De que él, o sea, aparte de que era un genio escribiendo, era un genio en los idiomas. O sea, desde muy chiquito. Porque no hemos hablado tanto de su vida, hemos hablado de sus escritos, pero él, o sea, es argentino de nacimiento, pero creció en Ginebra
y también en Inglaterra. Entonces tenía a su disposición muchos idiomas, o sea, inglés, por lo menos francés, suizo-alemán. A mí se me ocurre que por el intercambio cultural que tuvo y el español, obvio. Lo que él habla, si nos damos cuenta, es que él es muy, pero muy apegado a la literatura clásica. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también en el Aleph habla de Homero, Hesíodo, y también habla un poco de Shakespeare, pues aquí Es uno Ajá, de sus recurrentes referencias. sí, entonces, ¿qué puedes pedirle a él si está teniendo en Inglaterra todo a la mano? Claro. Porque Inglaterra, si somos sinceros, tiene... Es la cuna. Sí, es un... No es la cuna, Es pero... un hervidero Ah. de literatura. Pero tiene de todo, o sea, y lo Sí, sí. tiene en lenguajes muy fácil. Y hay bibliotecas enormes, museos gigantescos, o sea, ¿cuántas cosas no se llevaron de América para allá? Bueno, el chiste no es... Ya, sin resentimiento. Pero sí, o sea, estar en Inglaterra le facilitaba mucho lo que son los clásicos, los grandes clásicos. Entonces, Tenía la cultura a la mano. ujú, ¿Por qué no básicamente, usarla? la cultura es de escritores, si nos damos cuenta, Inglaterra tiene demasiados premios Nobel. Aunque él no ganó uno, nos damos cuenta que aún así él merecía tal vez uno. O sea, yo creo que si hiciéramos ser como que el consenso nuevamente, y a pesar de que él ya no esté, o sea, yo creo que cumpliría muchos requisitos si apreciamos el arte o la esencia de su literatura. Si nos damos cuenta cómo va transformándose la literatura de una época moderna a una vanguardista, nos damos cuenta que también qué estaba sucediendo durante ese tiempo. O sea, no era como que tan importante la literatura porque había mucha guerra. Entonces, había literatura, sí, pero ¿a qué se basaba más? No a la ficción, o tal vez sí, pero ¿a qué se basaba más? O sea, a las guerras, pero las guerras que las personas tenían contra otros ejércitos, los soldados, tal vez. En ese tiempo parece que también estuvo la guerra de las Maldivas. Entonces Argentina también estaba un poco así contra Inglaterra. Entonces era una literatura un poco cruda. Así es. La literatura vanguardista es así. Bien Ahora, cruda. O sea, no es que es como quedó media cruda. ajá. ¿Por qué? Bien Porque cruda. era realidad, o sea, era lo que muchas personas en el viejo continente vivían. Ahora, ¿qué vemos ahora? ¿Cómo es la realidad ahora? Pues yo sí, lo mismo. Seguimos en guerra. Ahorita la realidad es más como que todo vale. Ok, todo es válido. Sí, Todo es sí, o válido. sea, es como abierto. Ajá, no es tan cruda. ¿Qué quiere decir? Todo vale, todo lo puedes hacer, todo es tuyo, todo está a la mano. Dicen que todo está a un solo clic. Y es verdad, o sea, la información está a un solo clic. Estás en comunicación a un solo clic. Pero ¿cómo antes, sin internet, podías comunicarte? ¿O cómo podías ser? O sea, ahorita podemos encontrar a Jorge Luis Borges y buscar todo lo que él decía. Sí. Pero ¿entenderíamos si no buscáramos lo que significa? O si no tuviéramos el contexto, o si no Así estuviéramos es. viviendo el contexto. Sí. Porque muchos podrían haber utilizado esta obra y tal vez agarrar las suyas, pero Jorge Luis Borges, la manera en que lo escribe, dices, ese es Borges, de ley. Así, Tiene que ser eh, Borges. la ficción que utiliza es Borges, así íntimamente. Ya dices, no, así es Borges, así. Es muy crudo, pero muy ficción y te lleva a vivir la novela, o sea, en ti mismo. O el cuento, ¿no? O sea, que a veces, o sea, el recurrente en él es que no son escritos larguísimos como, o sea, un libro del tamaño de 100 años de soledad o Los Miserables o algo así que sea así. Ajá. Son escritos cortos, precisos y concisos respecto a un montón de cosas. Un cuento es así. Pero lo que hace él en el cuento es algo muy raro. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuento te dice que no expliques tanto. ¿Y él qué hace? Explica. Explica demasiado, o sea, detalla mucho. Sí. Pero como decías tú, no son detalles físicos, o sea, Ajá. no es que describa el personaje o al... Si nos vamos a los cuentos que nosotros leemos de niños, ¿cuáles son? O sea, no sé, el burro y el conejo, la banda de los animales, ¿Cuál es el burro y el conejo? La liebre. la La liebre y la liebre, tortuga.
No, es que hay otro que es el Oh, oh. burro y el conejo. Está muy bonito. Ese no lo manejo. Está muy Mira, yo bonito. te manejo uno que me marcó que se llama Buscando una mamá para Owen. ¿Es una novela o un cuento? Es un cuento. ¿Sabes cuál? ¿A cuál? Ya cambiando. Pero, A ver, perdón. seguirnos sí, un poco. no, un cuento muy Yo recomendado. leí uno que se llama El ramillo o ramito azul de Octavio Paz. Ok, es que hablamos pero- de Octavio Paz. Otro capítulo para Octavio Paz. Sí. Pero sí, hablando mucho de Borges, su manera de escribir, después de detallar todo, es como que, ok, yo no voy a detallar más, vamos al habla. Y del habla, ahora explica por qué estaba hablando de ese tema. Te da el contexto de por qué está hablando de ese tema y vuelve otra vez al habla. No dice, y él acariciaba su cabeza, no, él dice, contestó. Y vuelve otra vez. Tiene un Sí. juego interesante. Ajá, juega mucho con las dinámicas, pero esas dinámicas como que te ayudan a no estar cargado de mucha explicación y te hace entrar a la historia. ¿Por qué? Porque si vas explicando, ¿qué llega? Aburrimiento. 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 Sí, es un estilo muy envolvente. Ajá, te Ándale. mantiene así de que interesado. Ajá, porque interesado. dice, contestó así, o sea, te explico eso, contestó. Y sigue otra vez. Sí, Entonces- es cierto. Ahora, perdón, ahora que mencionas eso, me acuerdo. Se me lengua la traba. Porque, o sea, es importante decirles que una forma de acercarte a Borges es a través de la lectura. Pero en YouTube puedes encontrar muchos audiolibros que también, o sea, hacen la misma función de envolvente, como decía Hikaru. Escuché uno que se llama La Espera, no es muy largo, y precisamente hace este juego que menciona Isaac, porque ese es casi un monólogo de una persona de verdad que espera la muerte, pero primero la sueña, luego piensa que llegan a visitarlo. Piensa, es que está bien, es así bien... Es que es así. Diríamos bien, bueno, no diríamos, pero ahorita se me viene a la mente esa Hard. palabra, bien curado, o sea, bien así, porque él sueña, imagina, piensa en el momento de su muerte y nunca ocurre, o sea, se levanta el otro día y es lo mismo, se levanta el otro día y es lo mismo, pero cuando llega el momento de que muere, sucede así como lo había estado pensando todo el tiempo. Entonces es como, ¿qué? O sea, al final sí murió porque te repite lo mismo. Y vino esta vez y la persona, y veía personas y como que en su imaginación formaban parte de su muerte. Y cuando llegó, resultó ser como había estado dentro de su imaginación. Está bien, o sea, yo me quedé así de, ¿qué? Y leí otro, perdón, No, que no, se no, llama oye. El Fin. Este del El Fin, o sea, recordamos que él juega mucho, o él escribió mucho sobre el tiempo, sobre la realidad, sobre el destino. El Fin trata de una persona, o sea, hace como un inicio de un momento donde alguien mató a alguien, donde los personajes hablan, por ejemplo, está como que una persona en un bar, en un tipo de bar o restaurante tocando la guitarra, esperando para que alguien regrese para tomar ventaja, para tomar venganza, para hacer venganza de su hermano que murió, que fue muerto por la persona que le está esperando. Y hay un niño que está presente. Entonces, cuando llega la persona que él está esperando, tienen un diálogo que no, o sea, que no se explica nada y que está bien seco y que tú no entiendes por qué rayos están hablando de eso. Y después te explican. Pero están hablando y ya dejé bien instruidos a mis hijos. Ah, qué bueno, contesta el que estaba esperando con la guitarra. Porque hay que enseñarles que lo más valioso es que jamás se debe matar a un hombre. Es lo que dice él y contestan y tienen un diálogo. Y luego se preparan para un conflicto, o sea, para un encuentro así... ¿Un duelo? Para un duelo, esa palabra. Para un duelo. Y al final el que está esperando a que llegue el otro mata al que llegó. Y después explica que era porque en algún momento esa persona mató a su hermano. Pero entonces, o sea, la persona que mató se convirtió en la persona que juró destruir porque él dijo que no debían matar a otro hombre. Entonces, o sea, fue un juego extraño que solo, como decías tú, sucede con diálogo y después Explica. explica y pasa las cosas y al final es crudo, pues, o sea, es real, murió y esto y así sucedió. Aquí en el Aleph, ¿quién es el centro de la historia? Pues supongo que el protagonista sin nombre ¿Será él o será ella? o el Aleph. Ella. Ah, Siento O que El tiempo. él
es el protagonista, pero él gira alrededor de ella. Él es el protagonista, pero yo siento que él es el que gira alrededor de ella. Porque ¿con quién empieza Con ella, ajá, Beatriz, y con quién termina? con Con la los otra. rasgos de Beatriz. Ah, que yo con la otra. No, porque Entonces- creo que es la traductora o la que da como una referencia, Ah, ok. siento yo. De hecho, también leí un poco acerca de lo que otras personas han escrito acerca del libro y mencionan que o sea, del Aleph como que hace referencia a que la ciudad se está reflejando a sí misma como Una ciudad utópica, una ciudad utópica. como una ciudad perfecta, que la ciudad se está renovando cada día. Entonces, o sea, dice él que quiere cambiar a todo de una manera utópica, o sea, que algo perfecto. La ficción se ve ahí, porque no puede haber Porque una... sí, la realidad. O sea, está- puede ya haber una ciudad muy buena, pero siempre va a haber algo de maldad. O Sí. sea, no puede haber una perfección tan grande. Entonces, qué puede hacer cuando lo último, qué es lo que él espera? Lo que él espera, la utopía, no va a llegar. ¿Por qué? Porque no está Beatriz, que para él era la perfección. No. O sea, Jorge Luis Borges, por así decirlo, es alguien, un poeta amoroso, por así decirlo, un poeta Sí, romántico. tiene que ser. Es romántico, pero también es muy crudo en el amor. ¿Qué quiere decir? Te dice, ella ya murió. Entonces ya no va a llegar, me quedo con sus rasgos. Ajá, Pues sí, sus recuerdos. romanticismo es bastante dramático también. O Pues sea, es que básicamente los que él leía, que son clásicos, Sí, es que sí, ¿dónde se desarrollaron Shakespeare, o sea, leyendo a Shakespeare, que, o sea, esperas una tragicomedia? Básicamente Romeo y Julieta, Hamlet, todo termina en muerte. sí. Si nos vamos o sea, a amor Shakespeare. y Eso es tragicomedia. romanticismo del Sí, pues, romances de los ajá. antiguos. Ajá. Sí, así de que luchar por el amor hasta la muerte. Exactamente. Entonces, si nos vamos a Borges, Borges es eso. Y básicamente. mezcla, o sea, lo interesante, lo magnífico de Borges es que mezcla esa parte clásica del amor que lucha hasta la muerte o que dura hasta la Ajá. muerte con situaciones mucho ¿Futuristas? más, ajá, futuristas modernas. Por eso, o sea, tiene un escrito donde, como tú decías, este es Borges. Porque nadie más haría esa mezcla, De algo tan esa clásico unión. y tan perfecto Ajá. con algo futurista que no era bien visto o tal vez personas no lo tomaban en cuenta. Entonces, te causa así como que, qué perfección tan diferente. Sí. Entonces, o sea, Tan única. ajá, porque si muchos se van a lo, por así decirlo, a un escritor cualquiera, por así decirlo, se queda con una, por así decirlo, una corriente. O sea, Amado Nervo, moderno. No sé, Víctor Hugo, romántico. Así te quedas. Pero Borges no. Borges puede ser clásico, moderno, vanguardista o futurista. De hecho, Sí. también. O sea, no sabes en qué corriente ponerlo porque O puede ponerla ser. en todas. Ajá, porque puede ser de todas. O sea, él no se limitaba. Sí, era como de también todas y maneja la ninguna. poesía. Sí, es Sí, muy... sí, te digo, o eso- sea que Tenía varios libros de poesía. manejó prosa y verso. Entonces, por eso es que decíamos, ¿no? O sea, una de sus características es que es multifacético. Donde lo pongas, lo hace bien. O sea, es un genio. Era como un comodín, o sea, ¿quieres una prosa que te guste? Vete a Borges. ¿Quieres un poema? Vete a Borges. ¿Quieres una traducción? Vete a Borges. ¿Un ensayo? Vete a Borges. O sea, Sí, era güey. como tu comodín, o sea, ¿de quién puedo hacer? Sí. Borges. La carta, Literatura. la carta de jueves. Ahora Es ya como sabes. es como tu +4, ¿no? Ahí te... Ándale, el momento para salir, o sea, no tengo que... Borges, no sé lo que es Borges. y- Borges dice algo, vete a Borges. Esta información me va a servir en las clases. Sí, toma nota. Toma Borges nota. para todos. Borges. Citando a Borges todo el tiempo. Y la profa ya cambia de autor. Eso le hacía Ya con Amado supera, Nervo. ¿no? Sí, ya sé. Es que siempre hay lo bonito de la literatura, lo interesante, lo entretenido, lo cautivante de la literatura, es que uno puede repetir autor y, o sea, siempre va a haber algo nuevo. Ajá. Y más en Borges. Yo, Imagínate. tomando en cuenta esto, hablando un poco antes del programa, yo pensaba que Borges estuvo en el boom latinoamericano. Y nada. Y nada que ver.
Fue un punto aparte, pero Ajá. un punto aparte así brilloso. Y eso que ya tuve esa clase. O sea, ya tuve esa clase con ella, la llevé. Y yo decía, Borges estuvo en el boom. Y Así cuando de, me dice, no, no, y yo, Fue boom. no, ¿verdad? ¡Boom! ¡Boom! No estuvo en el boom. Entonces, no estuvo en el o sea, él surgió en una época donde Latinoamérica, o Hispanoamérica más bien, tuvo un auge, porque el viejo continente Europa estaba en guerra. Entonces, se puede decir que fue donde hizo ese boom, pero Borges destacó como un género tal vez aparte, Un género único. un género único, futurista, vanguardista, modernista romántico. y romántico Sí, es clásico. O sea, Todas. todas en una sola persona. Sí, todo así de la mezcla da Ajá. Jorge Luis Borges. Acevedo. así. Él es. Y hay muchos autores que también pueden seguir que siguen esa línea, pero Borges fue uno de los que más alzó, se puede decir, o que destacó. Definitivamente. Bueno, la verdad es que ha sido sumamente interesante. Yo creo que podríamos hablar mucho más de Borges. Pues solamente hablamos Porque de una novela y y comentamos Sí. 2 cuentos o 3, pero hablar de Borges es hablar de ingenio, hablar de de un grande. un grande. Sí, estamos acercándonos, como decía la profe, estamos haciendo un acercamiento a uno de los mejores autores que ha tenido Hispanoamérica y el mundo. Y bueno, ¿con qué se quedarían de Borges? O sea, ¿qué es lo que no sé, tal vez los inspira? Porque podemos encontrar inspiración también en la mente genio, en la mente de genios que ha dejado el mundo de la literatura. ¿Qué es algo que los inspira o algo que quisieran decir por esto? Voy a seguir leyendo a Borges o quisieran recomendar a Borges. Sí está para recomendarlo. La trama que maneja, cómo organiza todo, sus escritos, muy interesante. Sí, es que es Borges. Sí. Yo me quedaría 100% con que o sea, me gustaría que muchos leyeran su historia para que también se entretuvieran, pero él es como que fantasía y a la vez realidad. Como que sí puedes soñar, no hay problema, pero recuerda que también hay realidad. No, tal vez no se cumple la primera, tal vez no se cumple la segunda. Puedes llegar, puede no llegar. O sea, sí Profundo. puedes soñar, pero mantén tus pies sobre la tierra. ¿Sabes? Eso me recordó porque sí me di a la tarea de buscar frases así matadoras. Frases matadoras de Jorge Luis. Y de Jorge Luis Borges. Porque Ya es íntimo, Jorge ya es Luis íntimo. podría ser cualquier persona. Es leer, soñar y amar son verbos que nunca pueden estar en imperativo. O sea, no puedes decirle a alguien, ama, no puedes. No puedes decirle a alguien, sueña, no puedes decir, lee. Son cosas que surgen, Ajá, que están para siempre. que te tienen que nacer Ajá. y te tienen que, o sea, tienes que amar, básicamente. Sí, exactamente. Pero bueno, yo los dejo con 2 frases de él que están para meditar porque son muy buenas. La primera es, 3 de las 10 que tengo aquí. La primera, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Siempre, esa es otra. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. Por lo que tú decías, porque es real, porque morimos, porque tenemos un fin. Y la otra, que es así como que para mí, y ya para que terminemos esta, dice, no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Y ya. Y ahorita, Ay, no. Callados. ¿Qué voy a hacer? Y ahora- No, bueno, Jorge Luis Borges nos dio la definitiva para terminar. Gracias por estar aquí, chicos, No, gracias a y ti. conversar sobre este gran escritor. Sigamos leyendo sus cuentos, sus historias, aprendiendo de él, porque definitivamente somos de palabras, estamos hechos de palabras y leemos y vamos a estar siempre con las palabras. así es. Gracias por escucharnos, por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de este programa.